preguntarnos entonces de qué forma podemos repensar esas relaciones humanas con el entorno, con los entornos y con la vida misma, incluso cómo concebir la vida. Y aquí pues viene un modelo que la maestría ha trabajado, la cual tiene una aproximación importante, ¿no? Y que me parece que es una fuerza vital, que es el de determinación social, ¿no? Y aquí creo que está muy resumido, pero por ejemplo la doctora Ares, con su colaboradora, lo plantea muy bien, y es que el sufrimiento psíquico no solamente está determinado por lo social, sino que en sí mismo es social. Y además que los problemas de salud mental son fallas del sistema social expresado en cuerpos y modos de vida portadores de inequidades, ¿no? Como que corporizamos ese malestar. Algunos pensadores del mundo andino también lo miran muy del lado de esta concepción. Cuando algo falla en la comunidad es cuando justamente también vienen problemáticas como la depresión, el suicidio, ¿cierto? Los conflictos intrafamiliares, etcétera. Y se ve justamente como esa falla en el lazo social, se diría desde una perspectiva psicodinámica o con esa matriz comunitaria que ya no abriga, que ya no acoge, ¿no? Como cuando se rompe esa matriz comunitaria, justamente es cuando tenemos ese sufrimiento, esos problemas de salud mental. Y bueno, y aquí estas dos imágenes, yo creo que la de Matador es bastante diciente de la primera diapositiva que mostrábamos, y pues Osvaldo Guayasamín, ecuatoriano, que es muy cercano también al sentir latinoamericano, nos puede expresar aquí un poco como el sufrimiento del ser humano en este cuadro que ha llamado La Angustia, y así todos los cuadros que él trabaja. Y bueno, con este preámbulo es que quisiera que escuchemos una canción. Yo les preguntaba aquí al inicio, todos la hemos escuchado, la sabemos, pero yo creo que es bien bonita para podernos ambientar. Y es Latinoamérica de Calle 13, ¿no? Creo que nos va a permitir entrar en materia con este tema. ¿Me ayudas, Vivi, de pronto para poder proyectar bien? Creo que tengo que dejar de proyectar, ¿cierto? No, pero no hay dificultad. Pues no, solamente la pongo aquí, porque suelo tener que dejar de proyectar la presentación y luego presentar esta. ¿Me ayudas? Sí, claro. Sí, a todos los medios de información tradicionalizados y ya. Ahí me gustaría tomar una experiencia que fue aquí. Que la táctica ya te pasamos en la actividad de hoy y va a discutir hoy y una manera. Ahí se alcanza a escuchar. Claramente, señor.
pero con orgullo. Un par de hechos, un orgullo. Este pueblo no con orgullo. Y sin el rumbo, yo lo reconstruyo. Tampoco vendría para que te recuerden de mi apellido. La operación todo inválido con mi vida. Perdón, pero no te olvido. Oye, quiere regresar. Bueno, entonces, pues es una canción que de verdad sí nos toca mucho, ya es como de varios añitos atrás, pero justamente es pensar en eso, ¿no? O sea, qué se puede comprar y qué no se puede comprar en la vida, pero que pareciese que todo se pudiese comprar, ¿no? También en este modelo que tenemos. Y justamente de lo que creo que la oposición o la resistencia que se hace en esta canción es a esa visión desarrollista, ¿no? Que es el paradigma del vivir mejor. Y el vivir mejor es el vivir del acumular mediante la explotación y mediante la opresión del otro. A lo cual se opone el buen vivir o el vivir bien, pues dependiendo también de la región de la que estemos hablando, si es Bolivia, ¿cierto? El Sumacauzá, el Sumacamaña, o el vivir bien, es un referente que cuestiona las ideas de desarrollo o de progreso occidentales. O sea, es importante situarnos desde allí, porque el buen vivir justamente no surgió para cuestionarlo, digamos, es ancestral, es milenario, tiene muchos miles de años atrás, desde donde nació, desde donde hay rastreo de su existencia, de su construcción, pero sí cuestiona cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Esa visión desarrollista de la que hablamos. Ahora bien, ¿qué supone? Y entonces ya para adentrarnos en cuál sería la apuesta que queremos de alguna manera retomar, seguir rastreando, que está en nuestras entrañas, porque aquí también creo que es importante decirlo, no es que vamos a copiar algo que es ajeno a nosotros. O sea, seguramente vamos avanzando y en nuestras familias, en nuestras comunidades vamos a encontrar muchas de estas cosas de las que habla este paradigma del buen vivir. Esa solidaridad, por ejemplo, que existe, ¿no? En nuestras zonas campesinas, en nuestras zonas veredales, en las regiones cercanas a esta zona conurbada de acá de Pasto, en los corregimientos, en fin, seguramente esos modos de vida nos van a hablar y nos están hablando del buen vivir. Aquí al sur es muy interesante cómo ha pervivido estas culturas y esta apuesta. ¿Cuál es la base, digamos, de este paradigma? Es una visión holística e integradora de la gran comunidad terrenal, que incluye, además del ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles, los animales, ¿no? Y aquí esto nos lo planteaba Boff, también, que ha sido un estudioso, pues, y un ecologista muy importante. Y es cuando se supera justamente o cuando no nos centramos mejor en esta visión solamente desde el ser humano o estrictamente antropocéntrica, sino que realmente podemos considerar que no estamos solos en esta tierra, sino que convivimos con otro tipo de seres, ¿no?
y que en muchas ocasiones incluso se ha demeritado, se ha visto como un pensamiento animista, pero es una relación realmente de respeto y de integralidad, ¿no? Y es lo que creo que está en la base de la apuesta que tiene este paradigma. El buen vivir es una filosofía de vida en los pueblos originarios de Abya Yala, o que significa tierra floreciente, otro nombre que se le ha dado también a nuestra América, un nombre de retomar esa visión que se tenía anteriormente, que luego fue reemplazada después de la conquista por América, ¿no? Y justamente por quien llega y abre todo el periodo de la conquista. Entonces, los pueblos originarios se resisten a tener esta visión y justamente prefiero por eso llamarnos Abya Yala, ¿no? Y llamar a nuestra América Abya Yala. Este paradigma o esta filosofía no es exclusiva ni excluyente. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces se piensa, por ejemplo, que si por transitar este paradigma, por situarnos desde este paradigma, no podemos acceder a nuevas tecnologías, por ejemplo. Y no se trata de eso. Ya, o sea, se reconoce la historia universal, se reconocen las bondades, pero en tanto puedan ser realmente utilizadas para este buen vivir, ¿sí? Y en tanto nos puedan propiciar este buen vivir. También tenemos que tener en cuenta que ha habido muchos intercambios culturales en la historia de la humanidad, por eso tampoco podemos decir que vamos a encontrar un paradigma limpio, transparente, o que tampoco podemos tener la visión de perfección en el sentido de que, entonces en las comunidades ancestrales no había conflictos, ¿no? Sabemos que había castas, clases sociales, sabemos de las guerras, sabemos que también había conquista en nuestros propios pueblos, o sea, no se trata de negar tampoco esa historia, de romantizar o de irnos a una visión un poquito como de un nuevo hipismo que ha sido, ¿no? También como una mala copia de este paradigma del buen vivir o de pretender a veces apropiarnos de ciertas tradiciones culturales, sino de verdad de como acercarnos, por eso digo mejor desde nosotros y desde lo que podemos conocer de nuestros propios pueblos y lo que también está en nuestro ser, en nuestro ADN. La buena vida o el vivir bien, que son, bueno, ahí podemos ir jugando con los diferentes nombres, es una larga búsqueda de alternativas fraguadas al calor de las luchas de la humanidad por la emancipación y la vida, porque siempre creo que hemos estado en el juego de estas fuerzas, lo que puede llevar al sufrimiento humano, ¿sí? Al malestar y también lo que puede propiciar el estar bien. Se trata como de reconstruir ese sentido de la vida y esa ética o bioética que ordenaba la existencia de estas comunidades. Justamente cuando ya perdemos esos referentes es cuando existe lo que veíamos al principio, ese desorden en la humanidad, cuando ya no encontramos esos anclajes tan importantes y esos sentidos de vida. Bueno, aquí tenemos dos imágenes bonitas, allí como a este lado, la experiencia un poco del Inipi, que proviene de los indios Lakota de Estados Unidos, o en México que se lo conoce como el temazcal, ¿sí? más cercano, con esas piedras calientes donde a través de cánticos aprendemos a respirar cercanos a la tierra, ¿no? Y donde tenemos como una experiencia de alguna manera límite, que luego nos lleva a fortalecernos en nuestro ser y a salir desde allí con una renovación y que encontramos un mayor disfrute una vez que hemos atravesado experiencias, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Y se retoma mucho hoy en día también en nuestras comunidades. O la chacana, ¿no? Que algunas veces se equipara también con el sol de los pastos, otras veces se hacen diferencias, en fin, pero que tiene una significación. Sobre la chacana, pues valdría decir que conozco lo más mínimo realmente, pero sé que hay una filosofía impresionante, una de la cosmogonía, de la mitología, de todos los estudios que tienen que ver con la relación astronómica también, ¿cierto? De la etnoastronomía, de los ciclos de vida. Por ejemplo, cómo se va transitando la vida a lo largo de un año, ¿no? Qué pasa en los solsticios, en los equinoccios, ¿no? Y cómo a partir de esto la vida de las comunidades se ordenaba, sus siembras, sus cosechas, sus rituales, el tiempo de trabajar, el tiempo de descansar, el tiempo de danzar,
ya el tiempo de estar al aire libre, el tiempo de estar adentro, etcétera. O sea, todo esto tiene mucho que ver con ese sentido que tenía la vida y ese orden que en algún momento nuestras comunidades perdieron, pero que afortunadamente perviven. Bueno, y yo les decía al inicio que mi manera de aproximarme como a estas filosofías y lo poco que puedo conocer, pero desde donde puedo hacer las relaciones, es desde la experiencia que he tenido especialmente con comunidades volcánicas, ¿no? Y en particular, y hace ya muchos años, con comunidades del territorio del volcán Galeras. Y esta imagen particularmente tiene que ver con lo que pasó con el renacer de la comunidad indígena de Genoy. Pero no solamente ha pasado con esta comunidad indígena de Genoy, acá en nuestros alrededores de Pasto, sino que también lo encontramos en varios corregimientos, ¿no? Está Ogonuco, está Gualmatán, está Mocondino, bueno, etcétera, ¿no? En varios corregimientos ustedes han visto que en los últimos años ha habido un renacer de las parcialidades indígenas y de los cabildos indígenas, ¿no? No aún pues de los resguardos, que es más como la tierra, la pertenencia colectiva de la tierra, pero sí ha habido un renacer como indígenas, porque las comunidades indígenas como tal fueron disueltas a mediados del siglo pasado, ¿cierto? Y esto pasó por la legislación acá en nuestro país, pero también tuvo correlatos en diferentes regiones de América. Cuando al disolverse los resguardos se trató de integrar a los indígenas como ciudadanos nacionales. Y en ese momento, claro, hubo como toda una presión para que se dé esa incorporación y poco a poco lo que se llevó es que se oculten estas costumbres, estos usos, estas prácticas y que de alguna manera incluso lleguen hasta sentir vergüenza por pertenecer a una comunidad indígena, ¿no? Es muy bonito contarles que hace unos días me escribió una egresada, quien le asesoramos con la profe Andreita su trabajo de grado, me imagino que también le debió comentar, Tatiana, de acá de Valle de Sibundoy, y ella hizo una especialización e hizo su trabajo justamente tratando de recuperar algunas tradiciones literarias cercanas a su comunidad en Sibundoy. Ella tuvo una crisis muy fuerte, ¿cierto? Y la cuento porque estoy autorizada para hacerlo, para, digamos, llegar a retomar toda esta mirada desde su propia comunidad, pero al final, ya cuando hace su trabajo de grado, se gradúa y puede portar nuevamente su traje, ella sintió un alivio y ella se sintió como tan renovada y siente como tanta fuerza y tanto impulso para continuar desde su propia comunidad, ¿no? Entonces, esto, digamos, solamente para dar el contexto de lo que ha sucedido y que pasó específicamente también aquí en Genoy. Cuando ellos empezaron a querer reconstituirse como parcialidad indígena, que es la comunidad, la parcialidad indígena es la comunidad, el cabildo es el gobierno de esa comunidad indígena, mucha gente decía, pero ¿cómo? Ellos no son indígenas, ¿qué van a ser indígenas? ¿No? Yo me acuerdo que a mí misma me lo manifestaban, o sea, son campesinos, o sea, ¿qué van a ser indígenas? Dentro de la misma comunidad también hubo esa pugna, ¿no? Y entonces ahí, bueno, empezamos a rastrear un poco, entonces, ¿qué significa? Diría José Sánchez Parga, antropólogo ecuatoriano, ¿qué significa para el indígena ser indígena, ¿no? Y básicamente, así en términos muy generales, lo que él responde es pertenecer a una matriz comunitaria. ¿Sí? Venir como de un gran útero de comunidad, comunitaria. Y afortunadamente esto pasa en esta comunidad muy ligado a lo que fue la reactivación del volcán. Digo afortunadamente porque ellos lo ven así. O sea, el volcán despierta y despierta nuevamente la comunidad indígena. Hay una amenaza de desalojo porque se declara es zona de desastre y al decirles que se tienen que ir del lugar, ellos dicen de aquí no nos vamos. Sí, nos queremos quedar aquí. Entonces, claro, esto desde nuestro pensamiento occidental es visto como una locura. ¿Cómo así que se quieren quedar si el volcán los va a matar? ¿Ya? Y entonces, empezar a entender eso y qué es lo que hace que ellos se queden y cómo se da este proceso después de haber vivido una desintegración como comunidad indígena, después de haber querido desalojarlos,
desarraigados de su territorio, empiezan a renacer junto con el volcán y empieza todo un proceso de recuperación de memoria, ¿sí? Que no les quedó muy difícil, ¿no? Empezaron no solamente a ver los pocos archivos que quedan, porque muchos fueron quemados, ¿sí? Lo poco que se pudo recuperar, y se ha pasado muchas comunidades indígenas, empiezan a mirar cómo está organizado su mismo territorio, empiezan a desear cuáles son sus usos y costumbres comunitarias de la propia vida, y empiezan esta lucha por pervivir, por no morir como comunidad, ¿no? Y esto creo que nos dice bastante. Y aquí empieza un proceso de resistencia, ¿no? Como de la desobediencia civil que diríamos desde el otro punto de vista o desde nuestro punto de vista legal, por decir, bueno, así nos estén ordenando a salir de aquí, aquí nos quedamos. Y estamos sustentados en nuestro pensamiento, en nuestra vida, si se quiere, en nuestra cosmovisión, etc. Empiezan a sustentar esta resistencia en su tradición oral, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, en los símbolos, el mismo volcán, que es el símbolo pues, de su territorio, y en lo que para ellos ha sido la chagra, la minga, sus festividades muy sincréticas actualmente, muy unidas, como por ejemplo, festividades como la de San Pedro y San Pablo, ¿no? A finales de junio, cuando se hace el castillo y se exponen los productos de la tierra, ¿no? Y se danza para renovar esa tierra, etc. Y empiezan a verse nuevamente y desde ahí retoman como toda esta fuerza que les permite tejer este proyecto. Justamente fue apoyado por el IADAP, por el Instituto Andino de Artes Populares, uno de los grupos a los que pertenezco, y se llamó Tejiendo Pensamiento y Vida en los alrededores de San Juan de Palmas. Y una de las comunidades en las cuales se centró y en las que hicimos acompañamiento con un macroproyecto desde diferentes perspectivas fue esta comunidad de Genoy, aunque en otras también, ¿no? Y que se han tenido logros. Ahora hace que una semana también se tuvo otro logro importante en otra comunidad, aparte de esta. Bueno, ahora les cuento un poquito lo que pasó allá en Cupacal, creo que algunos lo han escuchado, que también es otro proceso, porque ha sido como acompañar estas comunidades que no quieren morir, ¿sí? Estas comunidades que así pasen carreteras, así llegue el llamado de desarrollo, pero es que estas comunidades quieren conjugar, ¿sí? Si viene alguna mejoría en su proceso vital, que venga también acompañado de fortalecer su memoria antes de querer acabar con su memoria y querer acabar con su comunidad. Pero por lo general lo que trae el desarrollo es querer acabar con esas comunidades, ¿no? Pasa una carretera, no importa, te compro los predios, podemos dividir la comunidad, no pensamos en cómo volvemos a reintegrar. O sea, es por lo general este modelo donde no va a importar estas tradiciones, donde no nos importa cómo ellos hayan vivido anteriormente y no nos importa cuánto podamos lastimar esto, ¿no? Y es lo que ha venido sucediendo acá. En Genoy, por ejemplo, ellos dicen que cuando pasó la vía circunvalar, llegaron muchísimos problemas allí, ¿no? Cuando se dio esta reactivación del volcán y cuando llegaron a querer desalojarlos y a querer hacer evacuación con el ejército, con la policía, también hubo muchísimos problemas, ¿no? Ahora, pues después ya se supo, los embarazos con gente de la fuerza pública, por ejemplo, sí, los mayores conflictos comunitarios, conflictos entre indígenas y campesinos, conflictos también ya cuando llega el dinero, a la parcialidad, bueno, muchas cosas que vienen dadas por la sociedad que nosotros vivimos, pero que luego también de alguna manera tenemos como esa doble moral de incitar a entrar en un modelo, pero luego también de cuestionar lo mismo que va pasando, que va sucediendo en ese modelo. Entonces, este es un buen ejemplo pues, de esa resistencia aquí en esta fotografía, y por eso al inicio también mostraba como el escudo de allí, de esta comunidad Quillacinga, ¿cierto? Cuando la gente empieza a decir, aquí nos quedamos, y lo hace a través de dos conceptos clave, ¿cierto? Que son el AINI y el AINU. El AINU es el concepto de comunidad, pero es un concepto bastante complejo, incluyente. Bueno, ahora lo vemos un poquito en la próxima diapositiva. Y el AIDI, que es poder pervivir a través de la solidaridad, que es uno de los principios esenciales en la cosmovisión andina. Bueno, así muy a grosso modo, esto se recrea permanentemente y esto pervive. Aquí está como
una figura, un esquema figurativo de las representaciones sociales de comunidad en los indígenas de Genoy, en esta parcialidad indígena, pues a la cual acompañamos a renacer y a pervivir, ¿cierto? Cuando llegó la Secretaría de Etnias del Ministerio, en 3 meses les dieron el reconocimiento como parcialidad porque ya estaba toda la investigación hecha por la misma comunidad con el acompañamiento pues, solidario que se había podido hacer desde diferentes disciplinas, no desde el derecho, pero no un derecho como lo conocemos tradicionalmente, sino el derecho mayor, el Consejo de Mayores acompañando, desde diferentes perspectivas que se pudo hacer. Entonces aquí está como una representación gráfica de este esquema figurativo de las representaciones sociales de comunidad de los indígenas de Genoy. Y lo que se pudo encontrar aquí fue como nodo central un mito, que es el mito de Juan Rayo, que está muy unido al arraigo en este territorio. Para los Andes, para el buen vivir, es muy importante la mitología. Y mire que aquí nos empezamos a preguntar, y aquí es donde vienen conversaciones que debemos tener en nuestras disciplinas. Nosotros llamamos mito a una distorsión de la realidad, ¿no? ¿Será que está bien dicho el mito, no? De hecho, aquí, por ejemplo, tengo un libro que se llama Mito y Arte Indígena en los Andes, ¿no? Que nos habla bastante de esto, con mucha profundidad, un experto ahora sí, ¿no? Como es el doctor Osvaldo Granda, por ejemplo. ¿Ya? O hay, obviamente, expertos en mitología, ¿no? Mircea Eliade, que ha trabajado la mitología en las religiones de toda la humanidad. Y cómo, de alguna manera, la mitología nos permite anclar al mundo, ¿cierto? Como tener una visión de los orígenes que permite a la gente reconocerse dentro de una identidad. Y cómo nosotros podemos quizá decir que eso es una distorsión de la realidad y quizá quitar este pensamiento que para estas comunidades, incluso para el mundo, puede ser muy importante, ¿no? Entonces, como que nos empezamos a cuestionar. Aquí este mito lo que dice es que vino una tempestad muy fuerte, vino un rayo. El rayo, recuerden que es muy importante en nuestras comunidades andinas, une el cielo con la tierra, así como el arco iris, por ejemplo. Ya al venir este rayo, no viene solo, sino que ahí viene un niño. Ellos dicen que ese niño se llama Juan Solarte Criollo, que cayó en una piedra, que este niño tenía una inscripción, cuando lo encontraron, también hay todo un contexto político para el mito, por supuesto, de los hacendados, de los encomenderos, etcétera, que él aquí al frente y atrás decía que ese era su territorio y que de allí no se debía ir. Y de ahí viene un poquito como la frase que luego encontramos en ellos que dicen, soy de Genoy y de aquí no me voy. ¿Sí? O sea, hay un mandato desde esta postura mitológica de que tienen que cuidar ese territorio y que tienen que vivir y pervivir en este territorio, ¿no? Entonces, de allí se desprende, ese es como lo encontramos como nodo central de la representación, que ustedes saben que el nodo central es la memoria colectiva, es como lo más fuerte, lo difícil de cambiar de una representación social. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Nos preguntamos, ¿será que queremos cambiar esta memoria colectiva? O sea, ¿será que ese puede ser un objetivo de nuestra, comillas, intervención? Cambiarla, o al contrario, ¿no? Más bien es trabajar desde ahí. Mi postura es más que conozcamos más de esto, que disciplinas como la nuestra, como la psicología, se acerquen más a este tipo de pensamientos, que desarrollemos una visión más situada, ¿ya? Y desde allí podamos generar nuevas teorías, nuevas concepciones, ¿no? Y que nos permitan realmente, en lugar de hacer desaparecer nuestras culturas, poder basarnos en culturas que nos pueden proveer elementos muy importantes para la salud mental y para el buen vivir. La comunidad Bayo, en este territorio en particular, es vista como una vivencia compartida, basada en el compromiso colectivo de defender el territorio legado por los ancestros, permitiendo mantener la valía de las personas y el colectivo. O sea, a la comunidad está ligado el valor personal. ¿Qué pasa cuando alguien pierde su valor personal? ¿No? Nosotros diríamos la autoestima. Perdió la autoestima, no tiene problemas con su autoestima. Si queremos, ¿qué pasaría allí? ¿No? Para ellos el valor está en defender su territorio, ¿sí? Y está en estar en ese territorio y en tener el referente volcán como ese referente territorial que les da identidad. De igual manera, la comunidad no solamente es vista aquí como las personas
¿sí? Que es la visión antropocéntrica nuestra de ver la comunidad conformada por personas, sino que es una comunidad que tiene que ver con todos. Primero el volcán Galeras, ¿no? Que es fuego y agua, es padre y madre, las dualidades complementarias de las que vamos a ver ahora en los principios. Sus lugares sagrados, como por ejemplo este sitio que se llama Los Tomates, donde existe un mantel de piedra, una piedra con sus petroglifos, que para ellos son sus ancestros, ¿no? No es una piedra, son sus ancestros quienes están allí. Los espíritus, los santos, porque les decía, hay una combinación, o sea, también fue una forma de pervivir el acoger la religión cristiana, católica, fue una forma de pervivencia. Y esa religiosidad popular que hoy tenemos, que es prevalente en todas estas comunidades desde Mesoamérica, toda Suramérica, ¿cierto? Tiene que ver con eso, con el tratar de no excluir, incluso porque es una postura, no excluimos, ¿no? O sea, podemos combinarnos, no hay problema. El problema ha sido más desde el otro lado, una religión judeocristiana que les ha dicho, no, tiene que ser excluyente. Cuando esta es una religión politeísta, dicen, tiene que ser monoteísta. O sea, ahí ha habido la exclusión, ¿no? Pero no hemos entrado todavía como en un diálogo importante en ese sentido. Bueno, cultivos también, ¿no? Recordemos la chagra. Cómo una planta tiene que conjugarse con otra para poder crecer, ¿no? Eso es comunidad también. Los animales, hombres y mujeres, genoyes, a nosotros nos incluían como grupo de investigación, instituciones que llegaban porque ellos se abren y se cierran como comunidad. La comunidad es como una membrana permeable. O sea, un poquito diría así, Bauman con esos límites borrosos, no tan estrictos, no tanto como nos plantearon el mapa de amenaza de Galeras, con una línea, sino más bien como visto desde una postura más probabilista, como diría algún amigo de acá, vulcanólogo, ¿no? Más de poder tener diferentes escenarios o degradarse el riesgo dependiendo del escenario y de las condiciones que estén dadas. Así es lo mismo la comunidad, es degradada, es permeable, ¿sí? O sea, podemos encontrar que abre y cierra su espacio. Entonces, en algún momento puede decir, te expulso, y en otro momento te acojo, ¿no? Eso ha pasado cuando hay desconfianza, por ejemplo, con las instituciones que han llegado allí, ¿no? Bueno, los foráneos que a veces, como les digo, pueden hacer parte de la propia comunidad. Bueno, y también dentro de esta estructura periférica, las prácticas, los usos y costumbres basadas, como les decía antes, en lo que se llama el AINI, derivado de ese ayo, que es la solidaridad, ¿no? El ayo, bueno, insistiría yo en que ahí cabe la familia, desde la nuclear hasta la familia ampliada, hasta la comunidad, hasta puede caber la sociedad. O sea, es un concepto bastante incluyente, abarcativo y complejo, el ayo, ¿no? Y derivado de eso y sustentando el ayo está la solidaridad, ¿no? Que se da en las conmemoraciones religiosas, en las migas de pensamiento, en la cría de animales, en la preparación de los alimentos, por ejemplo, cuando hacemos estas ollas, ¿no? Para toda la comunidad. Cuando hacemos investigación acá, sabemos que nos vamos a hacer la investigación y no es una reunión de 1 hora, ¿no? 2 horas, voy a hacer la encuesta, la entrevista. No, o sea, puedo pasar todo un día allá y allá me dan comida y al final termino bailando y en fin, ¿no? Y ahí estoy viviendo como digamos, perdón la redundancia, pero esa vitalidad de la comunidad en todo su esplendor, las danzas, la música, los canastos, por ejemplo, como ellos los elaboran, las siembras y los cultivos, el trabajo que vienen a hacer aquí a la ciudad. La relación, por ejemplo, que se tiene entre Genoy y la ciudad de Pasto es bien interesante. En Genoy saben los trabajadores de allá, los mayores, y también les han contado a las otras personas por tradición oral, por ejemplo, dónde hay huecos en Pasto, en qué zonas está como las construcciones no son tan estables, ¿no? Saben qué cosas o qué casas derrumbaron para poder construir otras, etcétera. O sea, hay una historia, hay una relación, y así con todas las comunidades que están alrededor de Pasto. O sea, hay una memoria impresionante que ojalá la pudiéramos documentar más, ¿no? Bueno, esto así como una visión muy, muy general. Bueno, que se pinta muy bien aquí. Primero en los gráficos, ahí está el volcán, y acá abajo es como una maqueta que ellos construyeron para simbolizar justamente los 3 pisos térmicos que hay en el volcán.
y que les proveen de todos los alimentos que necesitan, y es una también de sus, como de sus razones para quedarse allí, decir, ¿dónde más vamos a encontrar esta cantidad de producción? Aquí tenemos todo, ¿no? Tenemos agua, tenemos aire limpio, tenemos, bueno, tenemos todo, ¿no? Y así lo encontramos en muchos territorios volcánicos, ¿no? Y dicen esto, por ejemplo, el Cabildo en uno de los manifiestos que hizo declaró esto: este suelo colectivo es nuestro lugar, nuestra casa grande, nuestro territorio, nuestra patria, que es colectivo independientemente de ser reconocido jurídicamente como resguardo u otra fórmula. Y colectivo y nuestro quiere decir construido y creado con el aporte de los seres naturales, los seres espirituales y los seres humanos que somos nosotros. Sin el volcán, sin las quebradas, sin los montes, sin los espíritus buenos y malos que habitan y que trabajan aquí y allá, y sin nuestra presencia no existe ni existirá esta casa grande. Cada lugar es nuestro ser y nuestro ser está en cada lugar. Entonces yo creo que es bastante vigente. Al fondo yo quise poner como ese mapa de la Vía Yala, porque perfectamente podía describir la Vía Yala, ¿no? Así vemos esta descripción es bien interesante. Y uno lo encuentra también en estas otras comunidades, en Mesoamérica. Bueno, yo trabajé más con náhuatl, indígenas náhuatl, alrededor de Rocam, Popocatépetl, y me sorprendía también cuando ellos hacían sus rituales, subían al volcán, y las oraciones que hacían. Ellos no pedían por ellos pedían por toda la humanidad. Y mencionaban todos los puntos cardinales, ¿no? Y no es como nosotros, ay, te pido por esto, ¿no? En particular, ayúdame en esto, ayúdame a tener trabajo. No, es como una visión de que estamos bien si todos estamos bien, un poco como el Ubuntu africano, ¿no? Bueno, entonces ya casi que llegando a sintetizar, porque tampoco me voy a alargar mucho, esto es como les decía, más bien un pretexto para que conversemos. Hay 4 aspectos que el buen vivir resalta. Primero, la convivencia con la naturaleza, ¿ya? Hoy en día hablamos de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿ya? Ojo que aquí no solamente vemos nuevamente, como veíamos o vemos desde la visión antropocéntrica, los derechos centrados en los humanos, no hablamos de derechos humanos, sino que el agua puede tener derechos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en lo que les decía que salió acá en Bujacal, justamente en esta tutela que se ganó, el punto de controversia y de la contrademanda está un poquito en eso, que si el agua de riego es sujeto de derechos o no. Esta es la pugna que está ahorita en la contrademanda. O sea, en primera instancia se gana, ¿ya? Porque recuerden que para construir estas bodegas se cortó el agua de riego y se les decía, es que ustedes no tienen un título, no hay una titularidad, pero es que ellos dicen, nunca la necesitamos. O sea, acá no funcionábamos de esa manera, pero ellos llegan, invaden y cortan el agua con el que toda la gente regaba sus cultivos, y la gente se queda sin agua, los animalitos. O sea, hay un problema gravísimo, ¿no? Y la comunidad emprende esta lucha, y es cuando la comunidad se cohesiona. Por eso les decía, el fragor de las luchas, justamente para defender algo que habían sido sus principios y que les provee la vida, ¿no? Entonces, la naturaleza como sujeto de derecho, y nosotros con ese respeto mutuo, ¿no? Nos respetamos mutuamente. Unas relaciones también de poder compartido que nos habla este punto de vista político. El sentido y acción de comunidad, porque definitivamente pues el buen vivir no es un paradigma individualista, es colectivo, es comunitario. Esta visión de respeto, de visión plural siempre, y también un sentido no lineal del tiempo, ¿no? Que esto es muy importante, es lo que también hemos perdido y que también creo que tiene bastante que ver con el malestar que vivimos actualmente, el sufrimiento mental, ¿no? O sea, hoy no tenemos un orden en el tiempo. Parece que pudiésemos dormir a cualquier hora, levantarnos a cualquier hora, todo el tiempo estar sembrando y cosechando, ¿sí? Y entonces todos los químicos para que todo el año la tierra produzca. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años acá, por ejemplo, en Pasto, exportando ya maíz, importando maíz nosotros? Ya cuando nuestra alimentación se sustentaba y se basaba en el maíz, y hoy ya muchas de las cosas que existían ya no las tenemos, ya son cada vez más escasas, o vienen con semillas transgénicas y demás, ¿no? Y por eso nos enfermamos más y todo lo que ha pasado, en fin, ¿no? Entonces, bueno, aquí como parte de lo que podría ser como la pintura en positivo y negativo, bueno, esto también Osvaldo Granda lo ha trabajado muchísimo, en el que se plasma también esta dualidad, esta complementariedad andina. Allí
publicidad, digámoslo así, del Collar Raimi, la fiesta de la luna, centrada más en la mujer como portadora de vida, sabiduría y energía sagrada, con la fuerza espiritual que se honra y se exalta, ¿no? Entonces, los pueblos solares y lunares de la Alfa Mama o Madre Tierra entendieron que la ley fundamental de la vida es la armonización de los complementarios, el tin kun tin. En Bolivia hay una danza que se llama tin, ¿no? Si ustedes creo que la han escuchado, y viene de esto del tin kun tin, ¿no? De la armonización de los complementarios. Los complementarios no son antagónicos, ¿no? Esto, por ejemplo, es bien importante tenerlo en cuenta. Y aquí nos abre paso para ver que estos serían como condensados, digámoslo así, los principios del buen vivir. Uno de ellos, la relacionalidad. Nada existe aislado. O sea, todo se conecta. El ser humano con la sociedad, la naturaleza. Y hoy creo que es el gran hallazgo de la física cuántica, ¿cierto? Pero nosotros ya lo teníamos, ¿no? Por eso incluso hay como también un debate que si este pensamiento es científico o no, ¿no? Algunos dicen mejor que no, es una anticiencia, dicen algunos, ¿no? Otros dicen, no, pero es que no tiene nada que envidiar del pensamiento científico. Bueno, esos serían debates también que hay que llevar a cabo, pero la idea es que hoy en día por otros medios de alguna manera se constata lo que ya existía, como se constató acá en el volcán lo que las comunidades planteaban, por ejemplo, ¿no? Hoy en día que ya existen estudios científicos avanzados y encontramos el riesgo volcánico en una línea de riesgo aceptable en nuestro país, ¿ya? Obviamente, como les digo, dependiendo de esas condiciones de probabilidad que se puedan dar, en la cual se conjugan diferentes variables. La complementariedad que veníamos hablando, todo coexiste, nada es superior e inferior. Lo femenino, lo masculino, todo es necesario, todos los roles se necesitan acá, lo de arriba, lo de abajo, lo bueno, lo malo, ¿no? En las fiestas encontramos nosotros a la yauma, por ejemplo, ¿sí? Cuando se celebran los Inti Raymi, ustedes han visto como una máscara de colores y el personaje que va adelante, o algunos, sí, algunas armonizaciones que se hacen y allá la profesora Sandra dice, ¿no? Con su... es que no... sí, que va adelante y va, de alguna manera es quien va orientando, pero es quien también va como abriendo el camino, ¿no? En las actividades para poder danzar. Y bueno, tiene pues una complejidad también mayor el allá humana. En fin, bueno, pero todo existe. La reciprocidad, damos sabiendo que vamos a recibir, ¿no? Es bien curioso porque, por ejemplo, cuando se va a construir una casa, los demás le ayudan. Y esto se llama mano prestada, ¿no? Prestada porque justamente si tú construyes, yo también te voy a ayudar. Ahora que yo estoy yendo todos los fines de semana también a una comunidad rural muy cercana acá, también con ancestralidad quillacinga, uno mira muy fuerte, por ejemplo, en las cosechas de café, cómo se ayudan, se prestan unos a otros. Un día va toda la familia a una parte y al otro día se va toda la familia a la otra parte. Entonces yo digo, vea, o sea, con todo lo que ha pasado y esto no se pierde, o sea, ahí siguen, ¿no? Bueno, las mingas también, ¿no? Pero las mingas han tenido una afectación grande en las últimas décadas. ¿Saben por qué? ¿Qué pasó con las mingas y por qué se han ido acabando? Porque los alcaldes empezaron a pagarle a la gente para que vaya a las mingas. Y las mingas no se pagan, no son para que les paguen, ¿cierto? O sea, se puede de pronto recoger, proveer o quizá el alimento o algunas cosas, la comida, pero no es de pagar. Y entonces ahora, claro, ya mucha gente ya no quiere ir porque si no le pagan. No es que el otro alcalde sí pagaba, ¿no? Entonces, miren cómo nuestro desconocimiento nos ha llevado también a afectar. Y la dualidad que está muy ligada también a esa complementariedad. Todos son como muy, digamos, es casi que el mismo principio, ¿no? Yo diría que de la complementariedad está en el centro, todo relacionado, todo recíproco. Lo que hacemos, por ejemplo, esto todo tiene que ver con la racionalidad, la dualidad, que si hacemos algo se nos va a devolver también. Si actuamos bien, nos va a ir bien. Si no actuamos bien, no nos va a ir bien también, ¿no? Entonces, creo que son principios bien interesantes. Bueno, yo solamente quería, como les decía, como dar un pretexto para la conversación y ahorita quisiera hacer un pare, antes de hacer un ejercicio, un pequeño taller que quiero que hagamos acá, y es, ¿qué pueden aportar ustedes a este tema?
desde sus vivencias, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo al profe Diego acá, yo sé de dónde viene, yo sé de su comunidad también y sabemos de nuestras comunidades, aunque en el norte ha sido como más afectado el tema de recuperación del sentido indígena, pero en el territorio donde viene Diego, no, ahí hay una fortaleza importante, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, no sé qué nos puede contar usted o la profe que nos hablaba ahora al inicio, ¿cierto? La profe Sandra nos decía ahora con todo este tema del consumo, ¿no? Y que decía, me toca mucho y estoy como que estamos bien conectadas porque sí, o sea, es muchas de las cosas que absorben, ¿no? Cada vez más y donde vemos todo el sufrimiento que se causa, ¿no? Afectando como este tipo de matrices. Bueno, en fin, no todos, ¿no? Claudia, profe Andreita, bueno, todos y todas creo que tenemos allá quienes están en la conexión también, ¿no? Entonces, la profe Beatriz, pues una experta en el tema, por favor, y más faltaba. Entonces, me gustaría mucho, se está agotando la batería, me gustaría mucho escuchar. ¿Quién quiere compartir? También. El profe Ingrid está por ahí. Hola, Engels. Ahí está. Listo, bueno, entonces abramos un espacio de conversación antes de pasar a preguntarnos un poquito cómo estamos frente a este buen vivir. Profesor Diego, adelante. Profe Engels, ¿usted iba a comentarnos algo? Se descargó. Él dijo que la palabra clave era equilibrio y se descargó. Es que estaba en batería. Ah. Más Mientras recuperamos al profe Egas, que se descargó acá la batería del computador, vamos a escuchar al profesor Diego. Adelante. Bueno, como mencionaba la profe Elizabeth, yo vengo de un municipio que está en la medalla, que es el Tablón de Gómez. Y en el Tablón de Gómez hay una comunidad, bueno, es un corregimiento en esencia que se llama Ponte, y una comunidad de Recife. Yo vivo justo al frente, donde se nos separa con el tema del río, pero es algo bien interesante porque ha sido, o he visto, lo que he podido identificar, es un proceso como de recuperación paulatina de ese tipo de costumbres. Ha sido una forma de recuperar cierto tipo de costumbres, cierto tipo de formas de entender y de ver el mundo, que ha sido progresiva, ¿no? Creo que ha sido a partir de los últimos 17 años que lo he visto un poco más fuerte el proceso. Hubo un momento, alrededor de los años de 1995 al 2000, en el cual en general, en Colombia es muy fuerte y en ese momento el tema del narcotráfico fue bastante específico. El tema del cultivo de una planta de uso ilícito específica, que es la amapola, hizo que muchas de las costumbres se perdieran por el beneficio inmediato que existía en aquel momento, que era pues el tema económico operativo, porque era un tema sumamente rentable. Implicó esto, que es lo que entiendo que implicaba a partir de algunas conversaciones que he tenido. Que el tema de las mingas se pierde porque todo el mundo está concentrado en cultivar lo suyo, porque si cultivan menos unas matas, pues va a tener pues dinero para el tema. Entonces, todo lo que se generaba por el tema de las mingas se puede tener pagando trabajadores. Y demás cosas. Posteriormente, un gobernador del resguardo, Hernando Chindoy, que sí, como bastante reconocido y ponderado por las acciones que ha hecho, lideró y abanderó el tema de recuperación que ellos tenían a partir de la sustitución de cultivos y la generación de la dinamización de un programa que se llamó Guardabosques. A partir de ello se han retomado bastantes costumbres. En el año 2000, en el año 2010 se institucionalizó en el colegio, recuerdo que existe ya el traje típico para asistencia, o sea, se estandarizó la CUSMA y la página de la mujer.
el tema del mantenimiento del lenguaje y la transmisión oral a través de la enseñanza del niño en el colegio, y el mantenimiento de las tradiciones a partir de pues, las fiestas que se celebran, tanto la específica que es de ellos, que es el carnaval de la Tipucha, y fiestas que son más del sincretismo, como la fiesta de la celebración del Apóstol Santiago, que se da en el segundo semestre del año. Digamos que ese proceso de lo que ellos han venido viviendo, pues se ha dado cuenta de cómo es retornar tal vez a los elementos que le dan sentido a su cultura, les ha permitido eso, o sea, tener una vida distinta, claro, con temas económicos pues, distintos, evidentemente, pero basado en el apoyo comunitario. Entonces, tienen varios proyectos colectivos que han podido dinamizar y que, por ejemplo, en otras comunidades tal vez hubiese sido más difícil por el tema de la colaboración y por el tema de la implicación que hubiesen tenido. Es bien interesante ver incluso que han podido responder ante circunstancias desfavorables. El resguardo tiene una característica particular y es que el lugar principal de asentamiento, la cabecera del corregimiento, sufrió un deslizamiento, una rotación en masa. Entonces, la mitad del pueblo desapareció, no existe. No queda rastro de lo que una vez fue un pueblo multifloreciente. Entonces, también como que retomar y reconstruir a partir de eso, creo que lo que les ha permitido lograr esa reconstrucción justamente es el hecho de poder retornar a esos principios de buen vivir expresados en toda sección comunitaria para poder salir adelante. Eso sería. Muchísimas gracias, profesor Diego. Sí, creo que esta es una experiencia emblemática la que usted nos está comentando. No la conozco de cerca, qué bueno poder tener ese testimonio, pero lo que se sabe también es que hubo una resistencia fuerte contra el narcotráfico, ¿cierto? Y que prácticamente fue una comunidad que se resistió a seguir viviendo bajo ese modelo de narcotráfico y que empezó a renacer y a recuperar como todas sus tradiciones. Hay un pensador francés que me llama la atención aquí en estos diálogos interculturales que hacemos, que se llama Jean-Luc Nancy, y él nos habla de un sentido ontológico de comunidad. Y prácticamente, o sea, en resumidas cuentas, lo que nos dice es que nunca perdemos la comunidad, ya que la comunidad está en nosotros. Y se creería que es por esto que estas comunidades que han tenido esta experiencia, digámoslo, necesitan de pronto de algún acontecimiento, como diríamos, límite, para volver a recuperar ese sentido comunitario y volver a percibir bajo este tipo de paradigmas, ¿no? Entonces, por eso, quizá en pocos años se puede lograr, ¿no? Porque si fuese algo ajeno, como que no sería tan fácil lograrlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que es bien interesante lo que nos cuenta. Ahora sí, profe Engel, nos alcanzó a decir que una palabra clave era equilibrio y ahí se nos descargó el computador. El equilibrio entre estos principios, nos dice el profe, ¿cierto? O sea, como de alguna manera que no haya una preponderancia de uno sobre otro, sino que se puedan coexistir, ¿no? Estos principios, ¿cierto? Nos referiríamos a eso. Eso me parece importante, por eso les decía que casi que son como caras de un poliedro, ¿no? Como diferentes caras, desde dónde lo podemos estar mirando, pero que todo está realmente relacionado, ¿no? Así como es el principio de relacionalidad, todo se relaciona con todo y prácticamente aquí tendríamos esas diferentes caras. Gracias, profe. ¿Alguien más que nos quiere comentar? No sé si por allá estará. No puedo, ya están. ¿Alguien está pidiendo la mano? No. Está importante. Ajá, los dos están ahorita listos. ¿Dónde está conectado? Sí, está conectado. Listo, no. A ver, el profe Sandrita entró, entonces la escuchamos. Tranquila, puede terminar. No, pues cuando yo llegaba, ya decía usted, a mí me cuestiona un poco, o sea, las personas que se relacionan con el tema del consumo de sustancias, porque no son dignos de un buen vivir, porque se excluyen y porque se estigmatizan, cuando si miramos el trasfondo,
pues hay muchas situaciones que los atraviesan y que hacen que estén en ese contexto. Entonces, o sea, que son víctimas de vivir mejor, pensaría yo. Es decir, son resultado de la explotación y de la opresión del otro. Digo de la explotación, por ejemplo, porque cuando yo veía el tema de las ventas aquí, hablaba con los chicos y decían que era para hacer sus prácticas. Pero es mentira porque ya después, o sea, es el mero modelo capitalista. El objetivo es vender, es lucrarse, es el negocio. Por encima de lo que sea, por encima de la salud de sus mismos compañeros. Y yo decía, ¿por qué se exponen tanto y por qué los exponen tanto a los chicos, no? Haciendo eso. Y cuando vengo y ingreso aquí, yo les digo, deberíamos hacer acciones de cuidarlos. Porque cuando una persona entra en consumo, entra mayor riesgo. Y tiene mayor riesgo él y la comunidad. Entonces, ¿por qué no hacemos acciones que puedan cuidarlos? Y las ven como acciones, cuando usted decía, ¿no? El tema del mito, o sea, cómo se hace para cambiar esa representación social que ellos han construido, de que son el problema, de que hay que alejarlos, de que son la manzana podrida, y no darnos cuenta que quizá estos principios del buen vivir se han perdido, o sea, en ellos, ¿sí? Ya no hay, miren, la relacionalidad que dice, o sea, dice nada existe aislado, y nosotros los vemos así, lejanos, por ejemplo, y lo contrario a la ficción es conectarlos, por ejemplo, independientemente de que consuman o no. La complementariedad, o sea, todo lo que existe, nada es superior ni inferior, pero allá sí, o sea, ya se vayan, escóndanlos. Y entre más lejos mejor, allá en el aeropuerto, allá en esa esquina, sin luz, ni nada. Entonces, y sabiendo que lo que ellos hacen también nos impacta a nosotros, o sea, porque son nuestros estudiantes. Y tiene, pues, tiene un contrasentido también. Entonces, es como, eso me cuestiona, porque entiendo que la estrategia en la que estoy apoyando se construye desde lo que es esto que estamos hablando ahorita, la salud colectiva. Entonces, dicen, es la salud colectiva. Yo les digo, pero por Dios, ¿y salud colectiva dónde? Si lo que yo les estoy diciendo en mi tontera es la otra cara de la misma moneda. Entonces, ahí es donde yo llego y digo, por eso venía hoy, tengo que encontrar para decirles, vean, tenemos que verlos, o sea, tenemos que ver cómo entramos también a ese territorio, porque cuando pregunto de acciones, ¿qué acciones se hacen en el aeropuerto? ¿Qué acciones se hacen acá? Y me dicen que ninguna. Yo digo, no, o sea, no está bien. Seguir pensando en el vivir mejor más que en el buen vivir. Muchas gracias, profesora Sandra. Creo que una de las problemáticas donde podemos ver realmente concentradas estas fallas y ya esta racionalidad absurda, ¿cierto? Que nos ha llevado a esa desconexión, como usted lo dice, a esa lexitimia también, como hablábamos al principio, de esa insensibilidad. Justamente lo vemos cuando hay un problema de adicción. Sí, y es curioso porque es esa doble moral de la sociedad, ¿no? Una sociedad que incita al consumo, sí, pero a la vez una sociedad que luego señala al consumidor, ¿no? A la persona consumidora. Y allí también vemos en los sistemas de salud pública todas las fallas. O sea, la falla estructural de los sistemas de salud pública están presentes en el manejo de las adicciones. Sí, es clarísimo. O sea, exacto, se vuelve un negocio. Solamente quien puede tener unos medios económicos muy altos puede tener acceso a un buen tratamiento. De lo contrario, los tratamientos son supremamente precarios. ¿Sí? No hay un abordaje interdisciplinar, no hay un abordaje comunitario realmente. O sea, sí, es un tema fuerte. Entonces, aquí como que sí nos cuestionamos qué tanto ya tenemos ese peso, ¿no? De este sistema social tan occidentalizado, ¿sí? Que nos ha llevado a perder esto. Porque, ¿qué es lo que podemos nosotros constatar cuando las comunidades todavía tienen esa fuerza o esa fortaleza? Si alguien tiene un problema, no es tu hijo el problema de tu familia, es un problema comunitario.
es un problema de todas y todos y nos afecta a todos y todos y desde esa perspectiva comunitaria debemos manejarlo. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, y es obvio que también en nuestras comunidades indígenas se presenta de una manera tan fuerte, se incita a ese consumo, ¿no? Y lo vemos incluso en sus fiestas tradicionales, o sea, lo estamos viendo frecuentemente. El buen vivir nos dice, por ejemplo, saber dormir, saber recrearse, saber consumir un licor, por ejemplo, saber hasta dónde consumes, pero digamos que el vivir mejor no, porque es compras más y además a través de esa compra sostienes un sistema de salud. Entonces, ¿cómo haces allí para hacer promoción de la salud, no? Y lo que dices, la profe Sandra, pues ya este tipo de paradigmas estarían ya anclados a un abordaje de salud colectiva o de salud mental colectiva, pero realmente nos cuesta tener esa visión, ¿no? Nos cuesta tener, sí, desmarcarnos de lo que se construyó y de las brechas pues, que se tuvo en esa construcción, ¿no? Así es. Entonces la pregunta que está que me hago es, y desde lo que hablábamos aquí con Diego, ¿no? Y desde estas posibilidades que hemos visto en estas comunidades que han logrado renacer, ¿no será que de alguna manera necesitamos un renacimiento? Y de alguna forma no será, yo veo esta maestría como una esperanza. Yo veo este programa sin ser la salvación, por supuesto que no, pero sí lo veo como una luz de esperanza en el sentido de cómo poder empezar a cambiar. Yo recuerdo al profesor de la Universidad de Antioquia que en una de sus conferencias nos decía, ¿recuerdan? El profe Rubén, ¿cierto? Decía, es que me cuesta mucho, decía, trabajar con profesionales de la salud mental, decía. Cuando llego y me encuentro con psicólogos y psiquiatras, decía, es muy complejo, decía, trabajar porque ya tienen una visión muy racional, decía, y es muy difícil poder hacer otro tipo de abordajes, ¿no? A mí me resulta sí, decía, patologizante y individualizante, o sea, es un abordaje del que no salimos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa allí? Yo creo que allí es donde tenemos que hablar más de la interdisciplinariedad. Con el profe Freddy, por ahí está todavía, ya se fue. Hablábamos el otro día de esas perspectivas transdisciplinares, ¿no? No solamente son interdisciplinares, sino trans. En la Universidad de Nariño, profe Engels, nosotros tenemos una de las misiones, de las funciones misionales, es la interacción social, que está enmarcada en nuestro paradigma universitario, que es universidad-región. Si usted mira las otras universidades, la función se llama extensión o proyección social, ¿cierto? Entonces, la concepción es diferente, la concepción cambia, porque la extensión es llevamos lo que construimos en la universidad, el conocimiento construido en la universidad científico, lo llevamos a las comunidades. ¿Sí? La extensión es lo mismo, ¿no? El extensionista ha trabajado con el mismo modelo. La concepción de la interacción social, que por supuesto aún estamos construyendo acá en nuestra universidad, y el paradigma que aún estamos construyendo en esa región, para mí está más del lado de este tipo de miradas. ¿Sí? Porque es un diálogo de conocimientos, un diálogo de saberes, ya, donde no solamente la universidad transfiere, ¿no? Los pares académicos cuando vienen a evaluarnos nos dicen, ¿dónde está la OTRI? La Oficina de Transferencia de Conocimiento. ¿Ya? Es como una de las preguntas clave. Yo sé, la semana pasada que acompañaba una visita, esa era una de las preguntas, ¿no? Que nos hacía un par. ¿Dónde está la OTRI? La Oficina de Transferencia de Conocimiento, o de Información, o de Investigación. ¿Ya? Pero entonces, más bien es como desde, pensando en la interacción social, nos cambia el paradigma, nos cambia la mirada. Y la mirada es de una construcción colectiva y conjunta. Y es la mirada también de ver qué hay en nuestros propios grupos humanos cercanos que quizá tenemos la alternativa muy cerca. ¿Ya? ¿Y por qué no trabajamos desde allí? Más bien que llevemos promoción de la salud desde lo que la universidad piensa hasta allá. No hablo de programas, sino en general. ¿Cierto? O llevemos los consultorios psicológicos, pero quizá con qué los complementamos, ¿no? ¿Qué abordajes hacemos más cercanos, como diríamos, desde la transdisciplina a la cultura? Siempre lo he dicho, a las artes.
a la literatura, a estos pensamientos, a este tipo de pensamiento, por ejemplo. Eso es transdisciplinar, ¿sí? Pensarnos desde esas otras matrices y no solamente desde la matriz de un conocimiento científico-técnico, sin que este no sea importante, por supuesto que es importante, por supuesto, pero es un conocimiento entre otros que podemos poner en diálogo y complementar, ¿sí? Y visto desde esta perspectiva más bien como complementarios, sino como opuestos, solamente opuestos, sino, y excluyentes además, ¿no? Sino que además, ¿cómo nos podemos realmente complementar aquí, ¿no? Esa es como una de las grandes inquietudes que se tiene y también en la cual pues estamos transitando. Ahora, por ejemplo, estamos acá construyendo en la universidad algo que se llaman, que de inicio denominaron áreas académicas, pero que ya se ha dicho, no, ese no es el mejor nombre, ¿no? Porque se asimilan con las áreas curriculares. Decimos, no, son más bien campos inter y transdisciplinares. Y es donde diferentes docentes nos agrupamos en torno a un problema que vamos a seguir trabajando en nuestros centros de investigación de las facultades, ¿no? Y ya en facultades mucho más amplias, pero nosotros entre las ciencias sociales y humanas, y que también hay la posibilidad de tener unos campos anclados a la vicerrectoría académica, es decir, que puedan interactuar con otras facultades de la universidad. Pero entonces allí sí requerimos como otro tipo de miradas, ¿no? Y de centrar realmente, de centrar una sola mirada y poder mirar otro tipo de abordajes. Pero creo que todavía el camino es largo por recorrer, ¿no? Creo que nos cuesta bastante, ¿no? Y creo que estamos todavía en la mirada de absorber, aquí estamos Pasto y absorbemos los territorios vecinos y Pasto cada vez se expande más y cada vez acaba más con estos saberes. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que nos puede estar pasando en el conocimiento, o sea, también estamos acabando con otras formas de conocimiento sin a veces tener conciencia de que lo estamos haciendo. No sé, profe Engels, usted, ¿cómo lo mira? Usted que ha estado cercano aquí a la maestría, también tan cercano a otra de las formas donde se manifiesta esta decisión, naturaleza, sociedad, que son los desastres. Espere, profe, le aumentamos un poquito el volumen porque estaba como... No le escucho. A escucharlo más. Espere, profe, le vamos a poner el celular. Quiero que le escuchen los demás. Para escucharlo mejor. No, profe, lo vamos a transmitir, pero vamos a quedarnos bien calladitas y calladitos y escuchamos lo que falamos y lo demás yo les transmito acá. Listo, profe. También es importante ampliar la mirada a lo que pasa mucho más allá de claro que estoy con la persona de ciencia que es un saber profesional de dictar clase de pacífico y esa va a ser una profesional válida y está haciendo un aporte muy grande ahí en esa comunidad, pero es muy importante ayudarle, aunque esa sea su decisión, a que tenga vínculos de conocimiento, de experiencia más allá de la región. Porque a veces uno tiene, eso nos pasa mucho a los latinoamericanos, que nos quedamos, como decía García Márquez, mirándonos el ombligo. Y nos creemos el cuento de que nuestra forma de vivir es la única y la mejor. Y no, es una más, entre muchas otras, y muchas cosas de las que hacemos no son las mejores. Y muchos elementos de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar, cuando lo comparamos con otros, no está bueno. Entonces, sí es importante, sin perder la raíz, tener un vínculo también con lo que pasa en el resto del mundo. Hay cosas muy importantes y muchas muy constructivas que pasan, así como hay cosas negativas que pasan también más allá. Listo, profe, muchas gracias.
Bueno, para quienes no escucharon, el profe nos dice que él está de acuerdo con ese paradigma universidad-región, con ese nexo que debe tener la universidad con la región. Sin embargo, es importante complementar con una visión más amplia, que vaya mucho más allá, donde se pueda dar vínculos de conocimiento con experiencias, formas de vida, desarrollos, qué sé yo, que haya en otras regiones y en otros lugares del mundo, para no quedarnos mirando el ombligo, como decía él, retomando a García Márquez, y pensar quizá que es la única y mejor forma cuando quizá es una más y pueden existir otras, ¿no? Entonces dice el profe, creo que la conclusión dice, sin perder la raíz, pero tener un vínculo con el resto del mundo, ¿no? Entonces lo decía como la conclusión. ¿Sí lo traduje bien, profe? Bueno, profe, este ha sido un objeto de bastante conversación acá, ¿no? Incluso de bastantes polémicas. Sigue siendo. Quienes nos hemos estado acercando a este paradigma y tratando de disertarlo, por ejemplo, en el nuevo plan de desarrollo institucional, tenemos una concepción de región un poco más del lado de lo que planteaba Hans Borda, ¿no? Más allá de las fronteras político-administrativas, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, aquí hablábamos al inicio de la Via Yala o hablábamos también de los intercambios culturales, ¿no? De lo importante que es y que estas formas de buen vivir no son excluyentes de esas búsquedas que la humanidad ha tenido, ¿no? De hecho, si quiero me adelanto un poquito, ahora hacemos el taller, por ahí tenía unas referencias, pero yo tengo una frase al final que es de Hermann Hesse, ¿no? Y uno de los libros que a mí me ha marcado es el de Siddhartha, ¿no? A mí me encanta ese libro, y bueno, y ahora que he estado como muy cercana al yoga y me ha ayudado mucho en procesos, pues encontramos como bastantes entrecruzamientos entre este tipo de filosofías, ¿no? Incluso cuando vamos también a lo mitológico, nos damos cuenta que hay muchos mitos coincidentes, ¿no? Hasta el de la religión cristiana, el de Yurupari, por ejemplo, con el Génesis, es coincidente, ¿no? Entonces, no, creo que la idea es, creo que estamos de acuerdo, pero Engels, ¿no? La idea es no pensar que solo somos este lugar del mundo, ¿no? Pero algo importante es lo que usted dice, sin perder la raíz también, ¿no? Y es cómo sí estamos situados desde aquí. O sea, el conocimiento, por ejemplo, europeo es importantísimo, todo lo que los desarrollos que ha tenido Norteamérica, bueno, y en todos los lugares del mundo creo que son importantísimos, pero también entender desde dónde estamos situados, ¿sí? Que estamos hablando desde acá, ¿no? No estamos hablando desde Europa, estamos hablando desde este lugar, pero que desde allí podemos dialogar desde un diálogo horizontal. Creo que el problema también ha sido de las relaciones de poder en el conocimiento, ¿no? Y cómo hemos interiorizado también cierta perspectiva colonial, ¿no? Nos seguimos dejando colonizar pensando que no es válido lo que acá podemos generar, ¿no? Entonces, sin, por supuesto, nunca invalidar el otro conocimiento, que creo que hay que tenerlo en cuenta, pero también creer más y generar más conocimientos de acá. ¿Cómo es posible? Pues, bueno, no sé si esa sea la pregunta, pero que en España haya institutos latinoamericanos mucho más importantes que los que tenemos acá, ¿no? O sea, nos están mirando más desde allá y a veces nosotros mismos y mismas no nos miramos acá, ¿no? Entonces es un poquito como eso, pero totalmente de acuerdo, profe, y créame que este es uno de de los debates que es permanente, que permanentemente está acá. Incluso cuando queríamos crear un centro de pensamiento propio, era también entender que no era solamente un conocimiento ancestral desde nuestros pueblos indígenas, sino el pensamiento propio, como situar los diálogos de pensamientos desde este contexto. Más desde ahí hablábamos de pensamiento propio que desde un pensamiento endógeno, porque si no también podemos caer, claro, en el etnocentrismo, ¿no? Que también tanto daño ha hecho, y eso por supuesto no está bien, ¿no? Entonces, de acuerdo, me parece muy importante situar este debate allí. Bueno, luego tomo esto, pero vamos a ir entonces a las preguntas que les traía. Y es que quiero que miren y analicen esta diapositiva, por favor.
Gracias. Bueno, entonces, en esta última parte, también para las personas que nos están escuchando de forma remota, por favor, vamos a centrarnos en esta diapositiva, porque al final vamos a tratar de reflexionar sobre esto. Es una ventana de la salud mental del buen vivir, y aquí hablamos de unos factores sociales y unas prácticas personales en una columna que favorece el buen vivir y en la otra que se opone al buen vivir. Quisiera que cada quien haga su propia reflexión y análisis, que se concentre como en poder leer, reflexionar y luego hacemos unas preguntas. Y vamos a ver. Vamos a hacer dos momentos. Un momento individual. ¿Qué evaluación o balance puedo hacer respecto a los factores personales y sociales que favorecen o se oponen al buen vivir? Hagámonos como un examen, una evaluación. Cada quien cómo se ve en esta ventana. ¿Cierto? ¿Qué reflexión puedo hacer desde mi entorno? Desde mi IQ. ¿Sí? Desde mi IQ. Y luego en el momento compartido vamos a ver, a socializar un poquito para ver algunas coincidencias y diferencias y bueno, y qué propósitos en común también al final podríamos decir, podemos encontrar para vivir más bonito. En nuestras comunidades del sur acá no decimos buen vivir, sino vivir bonito. Y cuando alguien se casa le dicen vivirá bonito, ¿cierto? Que si viva en paz, conviva bien, sepan entenderse, ¿no? Viva bonito. Y creo que es eso. ¿Qué propósitos nos podemos hacer para vivir más bonito? Y al final, bueno, ¿qué reflexiones o conclusiones podemos construir acerca del buen vivir y de la salud mental? No es que vamos a ir pregunta por pregunta, pues, pero sí es como los pretextos que les decía para poder hacer la reflexión final.